Partidazo entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín. Y aquí, como ustedes ya saben, lo que nos gusta es el análisis táctico. Entonces vamos a que ruede ese análisis. Tácticamente Nacional se está viendo complicado por una cosa, y es que si bien Medellín se paraba con un 4-4-2, donde Cataño y el polaco eran los únicos que quedaban en punta, cuando Nacional tenía la pelota en salida de balón, Medellín hacía una cosa, y es que inmediatamente alguien marcaba a Campuzano, por lo general era Cataño, y el polaco se quedaba aquí cerrando las líneas de pase entre García y Tecillo, y sobre todo cerrando las líneas de pase hacia adelante. Si vemos el primer gol, el error que tiene Nacional, el error que comete Tecillo, es un error forzado por el Medellín, porque vean que no hay línea de pase con Campuzano, no hay línea de pase con Rengifo, Baldomero está bien cerca de Rengifo, y Uribe está demasiado lejos de la jugada y de todas maneras está marcado. Entonces, aquí el polaco está cerrando muy bien la línea de pase, Tecillo ya no puede devolverse con García, porque el polaco está justamente haciendo eso con la carrera previa que hizo, y Nacional tiene que, o se ve forzado a jugar en largo, que en ese momento Tecillo no toma esa decisión, pero durante el partido sí que la toma. Y todo esto sucede por ese movimiento. Digamos que Medellín no mantiene el 4-4-2, esa estructura, sino que Cataño se viene aquí con Campuzano, el polaco cierra y si ustedes se dan cuenta, en todos los sectores del campo el Medellín termina estando emparejado o tratando de emparejar con Nacional, lo que hacía que fuera muy difícil para la salida de balón, sobre todo para los centrales, lograr encontrar alguien aquí en la mitad del campo. ¿Y qué comienza a suceder? Hay un movimiento de Rengifo que es muy interesante, que ojo, ese movimiento de Rengifo hace que Arias en el segundo tiempo decida algo que ya lo vamos a hablar y que es algo que siento que no le conviene tanto a Nacional. Pero bueno, aquí en el primer tiempo, ¿qué es lo que pasa? Como todos siguen estando emparejados, Rengifo empieza a hacer algo y es que Rengifo se viene, primero que cuando está la salida de balón, se va hacia un poquito, se iba un poquito hacia arriba para tratar primero de alejar a Baldomero de esa presión, de hacer que Baldomero en lugar de estar aquí, se saliera un poco, se alejara, lo que le permitía a Tecillo conducir un poco más con balón. Pero ¿qué pasaba? Que como la pelota no le llegaba porque igual seguía estando emparejado, Rengifo se salía de la marca, venía aquí también a acercarse y Nacional se daba cuenta que a través de balones en largo, directamente con Morelos o con Bello, que Bello ya vamos a hablar, también tenía un movimiento bien interesante, podía hacer una cosa y era balón en largo directamente con ellos y los mediocentros fueran Rengifo, Uribe, Campuzano era más posicional, más 5 posicional, sobre todo Rengifo y Uribe. Cuando la pelota venía por el aire, sea Bello o Morelos descargaba de primera intención y aquí lograban deshacerse de la marca, primero porque quedaba todo este espacio. Como ellos descendían, todo este espacio quedaba sin un volante del Medellín. Entonces, balón en largo para alguno de los puntas de Nacional, ellos bajaban la pelota de una vez y Rengifo venía aquí en carrera y aparecía libre. Ese movimiento de Rengifo, de primero salirse de la marca, arrasar a Baldomero y luego volverse a ir para recibir la descarga de alguno de los puntas, era muy importante porque lograba que primero Baldomero se quedara atrás de él y segundo que él recibiera con todo el panorama de frente, que eso es importantísimo. Rengifo es un muy buen jugador, pero lo es aún más cuando puede recibir la pelota y está mirando el arco contrario. Cuando él recibe aquí de espaldas, porque quizás este jugador está encima de él, ahí se le complica un poco porque no es muy grande, no es muy alto y me parece que le cuesta un poco girarse. Pero como aquí está recibiendo de cara al arco contrario, de cara a Chaux, entonces claro, ahí podía decidir, podía asociarse mejor y la verdad que Nacional estaba generando secuencias de pases a un solo toque muy interesantes, pero todo por ese movimiento, donde Medellín quedaba descolgado, quedaba, digámoslo, olvidaba sus emparejamientos y a partir de eso Nacional empezaba a hacer daño. Entonces, si lo vemos, el Medellín tenía un 4-4-2, pero era un 4-4-2 dinámico, ¿no? Donde Cataño no se quedaba en punta junto al polaco, donde Baldomero no se quedaba aquí, digamos, defendiendo la zona, sino que perseguía a Rengifo dependiendo de donde él fuera, igual Serna con Uribe. Entonces, el 4-4-2 del Medellín era dinámico. ¿Qué pasa con Nacional? Que era todo lo contrario. Si nosotros vemos el gol del Medellín, el segundo gol, Nacional, el 4-4-2 es un 4-4-2 bien estático, bien zonal. Entonces, están aquí más o menos parados así, donde Bello es el que termina aquí como, digámoslo, volante por derecha, Morelos y Sarmiento en punta, Rengi fuera el que terminaba un poco como volante por izquierda y Uribe y Campuzano como ese doble 5 en el 4-4-2. ¿Y por qué sucede el gol? Porque bueno, Medellín está lanzado al ataque, digamos que trata de posicionar a sus jugadores para hundir aún más a Nacional y cuando Londoño recibe la pelota aquí, hay un error
Hay un error para mí, y es que primero Sarmiento y Morelos están muy lejos. El que tenía que estar cerrando a Londoño era Morelos, pero si ustedes ven la repetición, el que viene a cerrar a Londoño es Bello. Entonces, hay dos errores. Primero, este señor no está donde tiene que estar, Morelos. Y el segundo es que Bello no tiene nada que venir aquí a hacer, nada, no tiene nada que hacer viniendo aquí al medio del campo. El que tenía que haber cerrado era el volante que estaba ahí. ¿Qué pasa? Que obviamente Uribe duda en cerrar, primero porque no hay un punta. Entonces, si él sale, la espalda de él va a quedar descubierta, este pedazo va a quedar descubierto y es muy probable que este jugador lograra encontrar un pase aquí a espaldas de Uribe. Entonces, él duda en salir y esa duda le permite a Londoño avanzar con la pelota, tomar un poquito más de espacio, poder conducir. Esa duda también hace que Bello se venga a un lugar donde no tiene que ir y como Uribe ve que ya alguien lo va a marcar, ya Uribe ve que Bello salta, entonces Uribe no sale. Londoño saca a Bello de la ecuación y Uribe, como estaba tan hundido tratando de cerrar la espalda suya, pues le permite el remate a Londoño. No vamos a hablar de si Ospina reaccionó o no reaccionó mal o bien, pero digámoslo que tácticamente eso es una diferencia en cuanto a al momento sin posesión de cada equipo. Medellín con un 4-4-2 más dinámico y Nacional con un 4-4-2 bien zonal. A partir de eso, digámoslo que ambos equipos en el primer tiempo, como ustedes lo vieron, se atacaron muchísimo, hubo muchas oportunidades de gol. La verdad que fue un primer tiempo bien, bien entretenido, donde ambos equipos, incluso podríamos haber dicho que pudieran terminar 3-3, la verdad, el primer tiempo. Más allá de eso, el partido termina 2-2 y nosotros les estábamos hablando de que Rengifo hacía un movimiento que Arias había identificado y que quizás no le había beneficiado a Nacional. ¿Cuál era ese movimiento? En el segundo tiempo, Rengifo se ubica como un volante 5 casi, digámoslo así, posicional, pero no es tan cierto, pero posicional en la salida de balón. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando Nacional tiene la pelota en el segundo tiempo, Rengifo estaba bien cerquita de los centrales, el Medellín se ocupaba únicamente de Campuzano, y para mí, ¿qué es lo que Arias identifica? Ya lo marcamos en el primer tiempo. Rengifo cae, eso genera espacio a las espaldas de los mediocentros de Medellín cuando Rengifo cae. Entonces Arias lo que hace en el segundo tiempo es, como Campuzano siempre está marcado por alguien, más allá de que Cataño hubiera salido, Campuzano siempre estaba marcado. Esta es una imagen del segundo tiempo. Entonces, lo que busca Arias es que alguien más vaya a la altura de Campuzano y reciba la pelota. Como Rengifo lo estaba haciendo bien, Rengifo es el encargado de esa labor por parte de Arias. Y si ustedes se dan cuenta, cuando Nacional tomaba la pelota empezaba a formar una línea de tres, con Rengifo en el medio, estos los laterales iban al ataque y Medellín ahí no seguía. Medellín lo que hacía era tratar de cerrar aquí con tres en la mitad también, fuera con Chaverra o con Mena. Entonces cerraba aquí también con tres en la mitad, siempre pendientes de Campuzano, y armaba casi que un 4-3-3, tratando de nuevo de cerrar los pases, sobre todo tratando de cerrar las líneas en el medio del campo para que Nacional no encontrara el pase por ahí. ¿Por qué no es igual de fluido el ataque Nacional en el segundo tiempo como en el primero? Porque Rengifo, como ya estaba tan abajo, obviamente no le daba el tiempo para que se jugara un balón en largo, lo recibiera Morelos y luego el mismo Rengifo corriera y aprovechara esa descarga de Morelos como si eso sucedía en el primer tiempo. Ya Rengifo no tiene esa trayectoria, se queda aquí más cerca de los rivales, de los centrales de Nacional, perdón, y a partir de eso Nacional pierde dinámica. Además ingresan el señor Cardona, y si bien creo que Cardona no se jugó un mal partido con balón, pues es evidente que Cardona no tiene ya la misma dinámica que tiene Rengifo y por ahí Nacional empezó a ser un poquito más débil ofensivamente. Medellín, por su parte, siento que el segundo tiempo le afectó muchísimo la salida de Cataño y cuando no hay ese jugador que logre enlazar a los dos primeros volantes que eran Serna y Baldomero con el polaco y con Chaverra y Mena cuando se lanzaban al ataque, cuando no hay ese jugador que se mueva por todo el frente de ataque y pueda quizás filtrar balones o aparecer para un rebote, como apareció en el gol también del Medellín en el primer gol. Cuando eso no existe, porque pues digamos las características de los jugadores que entraron no son las mismas, pues evidentemente el Medellín pierde presencia ofensiva, se mete mucho más atrás en las estadísticas, la posesión del primer tiempo respecto de la posesión del segundo es bien evidente. Y Nacional, si bien tiene más el dominio de la pelota, pues no logra ser tan profundo para mí y tan, digámoslo, no logra generar tanto riesgo para mí, principalmente por lo que sucedía con Rengifo.
A partir de eso, Nacional igual creo que mereció el segundo tiempo, me parece que Nacional merece irse adelante y digámoslo que tácticamente pues Nacional hace algo que ya lo conocemos, ¿no? Román aprovecha para meterse aquí en este cuadradito que se forma en esa doble línea de cuatro, en este cuadrado. Román aprovecha para meterse ahí. Casco igual también se interioriza. Cuando Román se mete aquí, Bello por lo general se quedaba afuera. Cuando era al revés, Bello terminaba aquí en este cuadradito. Y me parece que lo que hacía Bello era bien interesante porque cuando Morelos se salía, que Morelos ya lo sabemos es un jugador que sale mucho de la referencia, Bello se metía aquí de 9 e igual cuando Morelos estaba ahí, Bello intentaba aparecer en cualquiera de los dos cuadrados, fuera en este que ya marcábamos o aquí en este del otro lado. Y eso que generaba, pues que cuando Bello recibía la pelota, supongamos recibía, no sé, aquí del central o del mismo Rengifo, pues el lateral del equipo contrario siempre dudara, porque no sabía si directamente ir o con Bello, que era el que había recibido, o quedarse emparejado pues con su jugador, que era el extremo en ese momento, pues Sarmiento. Ese movimiento de Bello y esa ubicación de Bello aquí al frente de, en ese intervalo, digámoslo, de lateral y central, y aquí a la espalda de los mediocentros del Medellín, era bien interesante. Nacional a partir de eso, pues logra generar digámoslo, ciertas ventajas. Aquí ventaja numérica porque están 2 contra 1 y ventaja posicional, pues porque está por delante de los mediocentros. El Chicho me parece que entra a hacer algo parecido a lo que estaba haciendo Bello. Pues digámoslo que no me parece que lo haya hecho igual de bien, pero igual tenía la misma función. Y luego ya de que sale Morelos, cuando entra el chico Juan José, que entra ya como un extremo más por izquierda, eh, el Chicho queda más como 9 y me parece que Nacional con el misma, digámoslo con la misma dinámica que le influye un poquito Juan José cuando entró, pero con los movimientos del Chicho saliéndose de la referencia y lo mismo, tratando de generar ventajas numéricas en esa zona ofensiva, ya con un Medellín mucho más tirado a la defensa, olvidándose un poco de atacar, mucho más rezagado, esperando un poco más las contras, pues me parece que Nacional merece la victoria y a partir de eso, pues llega el tercer gol, que yo creo que Chicho no le pateó al arco ni de cerca, pero pues tuvo la suerte de que pega en el defensor de Medellín y termina en gol. Para mí, esas fueron las claves, las diferencias defensivas en ambos equipos, cuando un equipo marcando el zona, el otro un equipo más dinámico, y sobre todo la diferencia ofensiva de cómo Rengifo ordena el ataque nacional cuando está mal lanzado el ataque y cómo quizás Nacional pierde dinámica cuando Rengifo se mete entre sus propios centrales. Varios detalles tácticos que aquí les remarcamos. Muchas gracias por ver este video, no se pierdan todo lo que les traemos. Si aún no nos siguen, no se olviden de hacerlo, nos serviría mucho. Y bueno, felicitaciones a Nacional por esa victoria en el clásico. Y la liga sigue bastante interesante. Yo creo que Medellín ya se va a dedicar a la Libertadores. Muchas gracias, nos vemos la próxima.